para personas mayores. Descalcificación de los huesos, La de calcio en los huesos. Yo tengo entendido es que debilita los huesos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Ángel García, soy médico internista y hoy vamos a estar hablando sobre una enfermedad que es muy frecuente en los pacientes ancianos. Hoy vamos a estar hablando sobre osteoporosis. Sean ustedes bienvenidos a un nuevo episodio de Avisar Anormalidades. Básicamente podríamos decir que la osteoporosis es una enfermedad que es propia o que es muy característica de edades avanzadas. Esto no quiere decir que no se pueda ver en pacientes jóvenes, pero el grupo grande de personas que la padecen se ve es a partir de los 60, de los 50 años en adelante. Enfermedad de carácter crónico que no produce síntomas, a diferencia de lo que por lo general la gente le atribuye, porque no da ni dolores ni nada, y cuando produce síntomas están muy relacionados con la presencia de complicaciones que derivan de ello, que son las fracturas. Cuando hablamos de osteoporosis estamos hablando de una enfermedad que lo que se va a caracterizar es porque hay una pérdida de la consistencia, de la dureza que tienen los huesos, que les hace más factibles o más fáciles de sucumbir ante un traumatismo o incluso sin la necesidad de un golpe, de una caída, a la hora de que ellos se puedan fracturar. América es uno de los continentes que, de las estimaciones que hace la Organización Mundial de la Salud y la Organización de Naciones Unidas, es uno de los continentes que va a experimentar un envejecimiento importante de aquí al 2030, al 2050. Y con esto, pues evidentemente vamos a estar viendo un aumento de este tipo de enfermedades en nuestros países latinoamericanos. La cuestión está en que esta enfermedad, pues, como es asintomática, también poco se le diagnostica o poco se le busca. En los reportes que se pueden conseguir sobre el tema, pues vemos que la incidencia todavía sigue siendo muy baja porque es poco lo que se le busca o poco lo que se le trata. Pero todas las complicaciones que derivan de ellas, en este caso las fracturas, las inmovilizaciones, tienen un alto riesgo de mortalidad que se pueden ver o al que se puede observar en enfermedades como las enfermedades cardiovasculares o el cáncer. Las causas de esta enfermedad son múltiples. El grupo grande va a corresponder a algunas alteraciones que ocurren de carácter hormonal, consecuencia de la menopausia en la mujer. Estaremos hablando de mujeres por encima de los 50 años aproximadamente. Pero hay otras muchas causas que derivan, por ejemplo, de alteraciones nutricionales, del consumo de algunos medicamentos, de trastornos en el tubo digestivo por problemas de mala absorción, de mala digestión. También tiene que ver, además, con las características de actividad física y de salud que se tengan previos a la aparición de la enfermedad. También está relacionada con enfermedades cardiovasculares y con algunos medicamentos que se pueden emplear para ellas. Como ya lo comentamos, pues no produce ningún tipo de síntomas, de tal manera de que el diagnóstico aquí va a ser referido en cuanto a las características epidemiológicas que tenga la persona, es decir, si es mujeres por encima de 50 años ya menopáusicas, o en el caso de los hombres a partir de los 70 años. Pero sí es importante tener en cuenta que aunque no tenga síntomas, sí puede dar manifestaciones clínicas, es decir, si hay forma de que uno lo pueda detectar. En este sentido, la detección va a derivar, por ejemplo, de pérdida de altura. Si hay pérdida de altura, uno ya puede sospechar de que la persona está presentando este tipo de enfermedad. Lo otro, si se detecta algún tipo de fractura en una radiografía convencional, por ejemplo, radiografía de columna, pues también ya uno puede tener las sospechas de que la persona tiene esta enfermedad. Ahora, ¿cómo se hace el diagnóstico de esta enfermedad? El diagnóstico va a depender de las características epidemiológicas que tenga la persona y, por supuesto, de los datos que se obtengan en cuanto a, como les comentaba, la pérdida de altura o lo que se puede observar en forma ocasional o como hallazgo casual en una radiografía. Básicamente, el estudio que hace el diagnóstico de esta enfermedad es la densitometría ósea. En este estudio se determina el porcentaje o las desviaciones estándar o la probabilidad estadística que tenga una persona de sufrir una fractura en función de cómo se encuentra la estructura de sus huesos. Entonces van a ver que se van a reportar diferentes valores dependiendo de lo que tenga la persona. En este estudio, en la densitometría ósea, un valor que esté por debajo de 2 desviaciones y media, 2 desviaciones estándar y media, pues ya nos va a estar haciendo el diagnóstico de osteoporosis. Por debajo de ese valor se estará en osteopenia o en huesos normales. Y la diferencia es importante porque el tratamiento de la osteoporosis sí cambia en cuanto a la administración de fármacos en comparación con lo que ocurre
con los pacientes que tienen osteopenia. Ahora bien, el diagnóstico no es solamente el diagnóstico de que la persona tenga osteoporosis, porque para fines del tratamiento hay que tener en consideración muchas otras cosas que van a estar en relación no solamente con la salud de sus huesos, sino con la capacidad que esa persona tenga para poderse movilizar, para levantar cargas o incluso para poderse levantar ella misma si se cae. De tal manera que el cálculo o lo que se determine de la presencia de la osteoporosis va a estar relacionado con, por ejemplo, la capacidad funcional que tenga la persona, la masa muscular que tenga, con su capacidad neurológica de poderse movilizar, de poder ser independiente o incluso, que es una de las características importantes, se utiliza o no herramientas para poderse movilizar, por ejemplo, bastones, andaderas, porque todo eso va a ser muy importante en relación al tipo de terapia que se va a hacer. La terapia en este caso no es solamente la administración de un calcio, que es lo que todo el mundo escucha, o de un fijador de calcio. La terapia pasa precisamente por determinar aquellos factores que tiene la persona que lo van a hacer proclive, que van a aumentar su probabilidad de poder sufrir o de padecer una fractura. En este caso estamos hablando de limitaciones de carácter funcional para moverse, para levantarse, para levantar objetos, la masa muscular que tenga, si es obeso, si no es obeso, o incluso si está por bajo peso. Es importante aquí recalcar que la densitometría ósea pues también va a reportar el porcentaje de grasa y el porcentaje de masa magra que tiene la persona, que son dos variables importantes a tener en consideración a la hora de instaurar las medidas terapéuticas que sean necesarias. Entonces, en cuanto al tratamiento, el tratamiento pues va a ser la administración de vitamina D, de calcio, de los fijadores, de lo que la gente llama fijadores de calcio, y el esquema terapéutico va a depender de qué tan malo está la persona, por supuesto, de qué tantas limitaciones tenga para movilizarse, de cómo está su masa muscular, de cómo está su porcentaje de grasa, incluso de la altura, si requiere o no requiere de algún instrumento para poderse asistir en cuanto a movilizarse. Aquí hay que recordarse que las fracturas, por ejemplo, las de cadera, tienen un alto costo. De lo que se ha visto para Latinoamérica, sus costos están entre los $4.500 a los $8.800, dependiendo de la región en la que estemos hablando. Y no solamente que tiene un alto costo, sino que además es una cirugía de alto riesgo, que además también puede estar relacionada con morbilidades o complicaciones de carácter serio, y por supuesto, una fractura que no se pueda resolver va a implicar limitaciones importantes para la vida de la persona, o bien porque la va a postrar en una silla de ruedas, o bien porque la va a postrar en una cama. Entonces, todo esto es importante tenerlo en cuenta a la hora de instaurar el tratamiento. Y el tratamiento también se va a fundamentar en la administración, en la aplicación, en el ajuste de un régimen de actividad física adecuado para la persona, a fin de que pueda mejorar su coordinación motriz, de que pueda aumentar su masa muscular, de que pueda aumentar su dependencia, de que sepa cómo levantarse, cómo caer, incluso cómo caer si llega a tener una caída, porque todo eso va a favorecer que se pueda limitar el impacto que tenga una caída en un paciente osteoporótico, o incluso que si llega a tener una fractura, las medidas que estamos hablando puedan contribuir a que la recuperación sea mayor. Evidentemente, llegar a unos 50 o 60 años implica que la persona, como carácter preventivo, tendrá que estar haciendo actividad física de forma regular, ejercicio físico de levantamiento de cargas, de pesas o de resistencia, para poder mantener su salud ósea y muscular en forma adecuada. Esto ha sido un pequeño resumen acerca de lo que es la osteoporosis, espero que les haya sido de utilidad. En la descripción del video les voy a dejar algunos artículos que pueden ser de su interés para que los lean, y pues nos veremos en una próxima oportunidad. Chaito.